¿Quién tiene la culpa? En los últimos 15 años, el Estado ha gastado más de lo que recauda. El resultado, déficit fiscal constante y una deuda que no para de crecer. Pero, ¿quién toma estas decisiones? ¿Quién define cuánto se gasta y cuánto se ahorra? Y lo más importante de todo, ¿hay alguien que controle que estas decisiones sean responsables? En este capítulo te lo contamos. Comencemos revisando cómo se arma el presupuesto del país. Cada año, el gobierno prepara un proyecto de ley con este objetivo. Piénsalo como una hoja de ruta o un plan, donde se define en qué se gastará y cómo. Este proceso tiene 4 pasos. Primero, meta fiscal. El gobierno define cuánto quiere ahorrar o endeudarse. A esto se le llama meta de balance estructural. Segundo, ingresos. Luego, con la ayuda de un comité experto, el gobierno estima cuánta plata entrará durante el año. Tercero, gastos. Con esa información se calcula cuánto se puede gastar. Cada ministerio pide recursos para sus proyectos y programas. El Ministerio de Hacienda, que lidera este proceso y vela por la billetera fiscal, debe hacer cuadrar lo que piden los ministerios con los ingresos que se proyectan. Cuarto, el Congreso. El presidente envía un proyecto de ley de presupuesto al Congreso, que tiene 60 días para revisarlo. Puede recortar o reasignar, pero no puede subir el gasto fiscal. Este proceso tiene personajes clave. El gobierno es el protagonista, tiene la iniciativa exclusiva en este tema, fija la meta fiscal, estima ingresos y propone gastos. El Congreso, por otro lado, es el siguiente actor crucial. Puede opinar, recortar o reasignar recursos, pero no puede subir el gasto, cambiar la meta fiscal o bien modificar los ingresos estimados. En teoría, debería funcionar como un contrapeso para evitar que un gobierno diseñe presupuestos pensando solo en el corto plazo. Hay un tercer personaje que necesitas conocer, el Consejo Fiscal Autónomo. Un comité de expertos que revisa las cifras del presupuesto y verifica que todo sea consistente. Da su opinión, pero el gobierno no está obligado a seguirla. Con todos estos personajes trabajando por el presupuesto, ¿qué salió mal? Repasemos lo que pasó en las últimas décadas. Durante los 2000, Chile fue un ejemplo mundial de disciplina fiscal, pero desde 2008 la situación cambió. En vez de ahorrar, los gobiernos comenzaron a fijar metas que asumían un déficit. Las metas fiscales no se cumplieron. Luego, entre 2008 y 2024, poco más de la mitad de las veces este objetivo se respetó. El resultado, solamente en 2 de los últimos 17 años los ingresos estructurales superaron a los gastos. Por otro lado, casi la mitad del aumento de la deuda de 2009 en adelante se explica por el no cumplimiento de la meta. Hay que recordar que durante estos años hubo varios hitos que impactaron en la economía. La crisis subprime, el terremoto del 2010 y, por cierto, la pandemia. Cuando ocurren estas emergencias, es normal que los gobiernos gasten más. El problema es que después de estas crisis no se retomaron las metas responsables. Hasta aquí hemos aprendido que hay procesos establecidos y responsables en cada paso. Pero aún así, las cosas han salido mal en los últimos años. ¿A qué se debe esto? Entre todos los involucrados en definir el presupuesto, faltan contrapesos efectivos. El Congreso tiene límites. No puede desafiar las cifras del gobierno o bien cambiar la meta fiscal. Puede opinar y reasignar, pero no tiene las capacidades técnicas que tiene el gobierno para discutir de igual a igual. Los expertos del Consejo Fiscal Autónomo tienen capacidades técnicas y pueden, por cierto, opinar, pero no tienen poder para cambiar nada. El gobierno, en cambio, puede modificar la meta fiscal durante el año sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Por otra parte, como mencionamos en capítulos anteriores, el gobierno ya tiene una parte importante de sus recursos comprometidos por ley. De hecho, según el mismo Consejo Fiscal Autónomo, estos gastos superan a los ingresos en 1.500 millones de dólares. Esto significa que incluso si el Ejecutivo quisiera eliminar el déficit fiscal y comenzar a ahorrar, no podría hacerlo por sí solo, ya que la reducción de este tipo de gastos requiere la aprobación del Congreso. Hoy el gobierno tiene mucho poder para definir el presupuesto. Esto no es malo en sí mismo. El problema es la falta de incentivos para cumplir las reglas fiscales en que el propio gobierno se impone. El Congreso, por otro lado, no tiene herramientas ni capacidades técnicas para exigir que las cosas se hagan mejor. Y los expertos pueden opinar, pero en la práctica miran desde la galería. Si queremos ordenar las finanzas del Estado, es necesario cambiar nuestra institucionalidad. Entonces te pregunto, ¿tú quieres un gobierno responsable con las finanzas públicas o uno que gaste sin pensar en el mañana? ¿Qué crees tú que necesitamos para volver a ser ese país ordenado y responsable que fuimos? Si te gustaron estas cápsulas, comparte
comenta y sigue a IdeaBase.